El 22 de noviembre anda a votar en defensa propia. Lo que está ocurriendo por estos días es eso, porque si el cambio es este, el que propone Macri, un cambio que significa volver a retirar el Estado para que de vuelta se beneficien unos pocos de la especulación. Lamento, Daniel. Yo te dije en la introducción que pensé que íbamos a venir a intercambiar propuestas que se transformen en política de Estado, gobierne quien gobierne, pero vos insistís en el cassette de la mentira, de los miedos, de generar un fantasma, un demonio detrás de nosotros. Seguimos con las mentiras. ¿Qué querés que te diga? No es verdad todas las cosas que relatás. Yo ya te he dicho que no vamos a hacer ajustes, que nosotros creemos en la expansión de la economía, en el crecimiento, que si a la gente le decimos la verdad va a volver la inversión, va a volver el empleo. Pero bueno, ya me rindo. No tiene por qué ofenderse, no tiene por qué enojarse. Estamos debatiendo ideas. La gente el pueblo tiene que saber que acá hay dos caminos hacia el futuro de la Argentina. Las propuestas de él, sus ideas, sus iniciativas, son absolutamente de retroceso para los avances que hemos tenido en Argentina. Insististe en seguir siendo mi vocero de cosas que no voy a hacer. Insististe en seguir siendo mi vocero de cosas que no voy a hacer. No solo Macri mintió, también dos personas de su infinita confianza. Marcos Peña, su actual jefe de gabinete, y Rogelio Frigerio, ministro del Interior. Lo hicieron, en reiteradas oportunidades, sobre todo en programas de televisión, que se caracterizan siempre por haber sido duros críticos del gobierno kirchnerista. A continuación, las más polémicas declaraciones. Bueno, ¿cómo están después de lo que pasó el domingo y de lo que está pasando en este momento? Yo lo considero una campaña sucia, no sé qué piensa usted. Horrible, pero igual estamos muy contentos, seguimos emocionados. Yo sigo sintiendo que me quedé corto con lo que llamé revolución de alegría. Hay un cambio de estado de ánimo enorme en la República Argentina. Hay optimismo, hay ganas, hay ansiedad porque llegue el 10 de diciembre, por volver a crecer. Así que lamento porque se suponía que Daniel Scioli era una buena persona. Y que él lidere una campaña como esta no habla bien de él, o al menos pone en duda este concepto, porque él mismo dice, ¿no?, que él es un deportista, un buen deportista, que compite hasta el final. Y como bien vos decís, no es la manera de llenar de mentiras y de miedos a los argentinos. Realmente el domingo, cuando aparecieron esos números en la pantalla, lo que generó fue, entonces se podía, no era inevitable. Y ahora, obviamente, el se podía te genera una enorme responsabilidad a nosotros como dirigentes políticos. Y a cada argentino, a cada dirigente de este país, de no fallarle a aquellos que están en la pobreza, como decía Rogelio, que están esperando una solución. Y que no le da lo mismo que la solución llegue dentro de un año o dentro de 20. Porque mientras tanto la vida se le va. Tengo un poquito de tiempo y tengo dos o tres preguntas. La primera, ¿en cuánto se baja la inflación y a cuánto, Frigerio? Nosotros desde el primer día vamos a tener una política antiinflacionaria, diciendo la verdad, con un INDEC independiente y con un Banco Central independiente que se ocupe de algo que no se ocupa, que es defender el valor de la moneda nacional. ¿En cuánto tiempo y a cuánto? Todas las medidas que vamos a tomar van a ser con mucho cuidado. Y esa es otra lección que tenemos del pasado. Con mucho cuidado, sabiendo que detrás de cada medida está la gente a la cual hay que cuidar. Fíjate lo que es el verso del tema este del ajuste, ¿no? Nosotros somos Cambiemos, venimos a cambiar, no venimos a hacer más de lo mismo, más de evaluación y más ajuste. Mauricio, lo que plantea hoy Alberto Pérez, en página 12, una muy buena nota de Alberto Pérez, dice, van a abrir la importación, productos chinos, un desastre. Se va, el que tenga su pequeño y mediano comercio, su tallercito, más de lo arruina. Más campaña del miedo. Pero quiero escucharlo, esto sucede. ¿Abren la importación? La obsesión de Mauricio de Cambiemos es crear empleo. Si esa es nuestra obsesión, vamos a arrancar cuidando el empleo existente. Pero es una cosa obvia. Por favor, llegó la hora de hacer, no de mentir. Nosotros vamos a hacer. Desde el primer día vamos a poner en marcha este país. Dicen que ustedes van a subir las tarifas y que van a quitar todos los subsidios, de un plumazo. A ver, nosotros es lo que vamos a hacer nosotros. ¿Pero sí o no? No. La primera pregunta, Marcos Peña, que hizo Daniel Scioli es: ¿quién va a pagar los costos del ajuste? ¿Quién va a pagar los costos de la brusca devaluación que tiene pensado llevar adelante Cambiemos? Eso no es una pregunta, es una mentira, porque no hay ni brusca devaluación ni ajuste previsto. Con lo cual la respuesta
es falsa la pregunta. Es una de esas trampas dialécticas típicas del relato, digamos, de ya querer hablar por nosotros, no solo decir lo que nosotros vamos a hacer, sino además hacernos la pregunta de lo que nosotros no dijimos. ¿Usted se compromete aquí frente a la gente que no va a haber devaluación, que este gobierno, si Mauricio Macri es presidente, no va a hacer ningún tipo de devaluación? Acá el tema central es que no va a haber un ajuste porque venimos, y el doctor Rogelio lo puede explicar mejor, pero venimos de una economía ajustada, una economía devaluada de los últimos años. Lo que necesitamos es crecer, necesitamos fortalecer el peso, necesitamos combatir la inflación, necesitamos generar empleo. Eso es lo que va a pasar a partir de diciembre, porque va a haber un gobierno que genere confianza, que es lo que ya el kirchnerismo no puede generar. Nosotros proponemos un cambio para la Argentina, no podemos hacer más de lo mismo, no podemos hacer más ajuste y más devaluación, porque eso sería la continuidad. Y lo que vamos a tener a partir del 10 de diciembre, si la gente nos acompaña con el voto, es un gobierno que cuide el valor de su moneda, porque no es que el dólar está caro, lo que está cada vez más barato es el peso, lo que cada vez alcanza para comprar menos cosas es el peso. Y eso es lo que necesitamos, un presidente que tenga un banco central que respete la Constitución. El artículo 75 de la Constitución dice que el Estado tiene que cuidar el valor de la moneda nacional. Y hace rato que este gobierno no lo hace. Recién estaba, ahí donde está Esteban Burrich ahora, estaba Gustavo Marangoni, y acá donde está María Eugenia estaba Silvina Batakis. Y entre los dos lo que decían es, nosotros decimos versus, digamos, cambiemos, ¿no? Para plantear y para que también responda a lo que acaba de ocurrir en el bloque anterior. Que levantar el cepo el 11 de diciembre genera una devaluación, genera un dólar a 14, 15, 13... Que si se sincera brutalmente va a impactar en los productos, en los alimentos, en la leche, en el pan. Alfredo, el salario. Hay un tema que es central. Cuando vengamos dentro de un año, si la gente nos elige el domingo, ojalá, y nosotros vamos a poder mirar para atrás y recordar la mediocridad de la discusión que nos estaba planteando el kirchnerismo. La mediocridad en términos políticas, económicas, sociales. Se viene un cambio de época, se viene una etapa distinta en la Argentina. La cosa negativa con mucha claridad. de hacerlo como lo dice Scioli. Nada va a ser de manera intempestiva, de manera de shock. Cada política pública que se adopte a partir del 10 de diciembre en un gobierno de Mauricio Macri, de Cambiemos, es una política que va a tomar en cuenta que detrás, precisamente, de esa decisión está la gente a la cual el Estado tiene que cuidar. Es decir, no vamos a cometer los mismos errores del pasado. La verdad que estamos como estamos. Tenemos 14 millones de pobres, 4 millones de argentinos que se van a dormir toda la noche con hambre porque hicimos las cosas mal, no porque hicimos las cosas bien. Para confirmar estas graves mentiras, a las pruebas nos debemos remitir. Desde hoy comienza a regir, bueno, un aumento de electricidad importante. ¿Le parece bien que yo tengo que hacer esta cola de las 6 de la mañana para pedir la tarifa social? La boleta anterior pagué 600 y ahora me están cobrando 5.300. ¿Sí? Cosa que, bueno, vamos a ver qué es lo que me den una explicación qué es lo que me están cobrando. Más de un 400%. Mucho más, mucho más. Aquí te dicen que hagas el reclamo, pero tienes que pagar la boleta. ¿Y qué solución te dan después? Ninguna. Total, ya la pagaste. Yo esto qué vas a hacer y hacer como pueda para pagar aunque sea en cuotas o a ver si puedo hacer después un reclamo. Pasa que no me queda otra que tener que pagar y después saber qué pueden hacer ellos. Asociaciones de consumidores una vez más en alerta y es por el fuerte aumento de algunos productos de supermercado, sobre todo comestibles. El ostensible descenso en los niveles de consumo, especialmente en los alimentos de la canasta básica, son una consecuencia directa de la disparada de los precios. Los comerciantes minoristas ya están ofreciendo carnes y verduras en 3 pagos. Pero acá uno de los que está produciendo inflación es el mismo gobierno. Desde el momento que te aumentan los combustibles, la nafta aumentó 30% en lo que va del año. Nos aumentaron los peajes, nos aumentaron la luz, nos aumentaron el gas, nos aumentan el agua. Aumentaron los aportes, aumentaron el transporte, autorizan a los privados a aumentar, claro, como las prepagas, como los colegios privados, como los taxis. Entonces la gente, le digo la verdad, está caliente, nada más. No es posible para mucha gente tener que agarrar y usar el transporte público. Y cuanto más lejos viven de la capital federal, más tiene que pagar. En realidad es una injusticia. ¿Siente que va a ser bastante complicado para la gente y que no va a llegar? No, va a ser muy difícil, muy difícil. Me suma muchísimo a mí en el mes. ¿Se hizo la cuenta para el mes con la que se viene? No, todavía no. Por no. Mejor no hacerla porque entre la luz, el agua, el gas, ahora el colectivo y el teléfono ya no alcanza sueldo que digamos.
¿Hay alguien que lo hayan despedido en los últimos meses? No conozco, pero sé que hay cualquier cantidad de despidos. O sea que el país retrocedió otra vez. ¿Qué opinión le merece esto? Que es vergonzoso. Estos cambios que pretende el presidente Macri no se hacen de la manera que lo hizo. Esto va a afectar y volvemos otra vez a retroceder en los tiempos que hubo mansalva de despidos, se tuvo que poner una doble indemnización. Hoy los sindicatos están pidiendo otra vez una doble indemnización. Entonces, ¿de qué avance me está diciendo que va a proponer? Tengo una amiga que está ahí en tratativas que están por despedirla. ¿Estaba en el sector privado o en el sector público? En el sector privado. Y conozco de gente que estuvo en el sector público y de la manera en que fueron despedidos también. O sea, a través de una amiga que, nada, es una amiga de ella que la despidieron en el sector público, fue tremendo, la verdad nos pasó el audio y fue horrible, le cerraron los programas, las contraseñas de las máquinas donde trabajaban. Dios también. ¿Conocés a alguien que hayan despedido en los últimos meses? Sí, a mí, ¿Dónde? en Presidencia. ¿Ibas todos los días? Sin duda, 8 horas, obviamente. Todo el mundo está comentando el sector privado, el público, de todos lados. ¿Qué opinión le merece esto? Es un desastre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este país hace 3, 4 meses era otra cosa. Mirá la cara de la gente en la calle. Los usuarios de transporte público en Argentina muestran su descontento con el gobierno de Mauricio Macri. Este jueves fue anunciado un aumento del 100% en los pasajes. Además, las tarifas eléctricas ya subieron un 300% y se especula que el Ejecutivo anunciaría incrementos de casi el 500% en gas y agua. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, aplicó durante el primer semestre de su gobierno políticas drásticas que acentuaron la pobreza y provocaron una crisis que se traduce en el cierre de negocios y en medidas de austeridad por parte de los ciudadanos. Una de las primeras medidas del nuevo gobierno fue eliminar las restricciones a la compra y venta de dólares, lo que provocó una devaluación del 50% y en automático una alza generalizada de precios. Nos ocupamos ahora del aumento del aceite en lo que va del año. Ya subió el 160%. Miramos a fondo qué sucede en la Argentina. El presidente Mauricio Macri logró llegar al poder en ese país impulsando una estrategia política denominada cambio y ofreciendo como punto de partida pobreza cero. Sin embargo, en lo que va de año, sus promesas se han ido desmoronando al haber emprendido una serie de acciones que se oponen a las propuestas anunciadas dentro de su campaña electoral, desatando entonces una controversia entre los ciudadanos de ese país. Veamos los detalles. Incremento notable de la pobreza en 5,5 puntos porcentuales, con lo que la población afectada pasó de 29 a 34,5%, a consecuencia de los injustificados aumentos en las tarifas de los servicios públicos, la devaluación por la liberación del dólar, seguido del alza de la inflación y la alta cifra de despedidos. Bueno, de alguna manera, desde hoy el PAN en la provincia de Buenos Aires estamos sugiriendo de que se venda a 40 pesos por los grandes costos que se han producido en los últimos 60 días, ¿no? Operación de la economía argentina prometida por el presidente Mauricio Macri para la segunda mitad del año se torna complicada para los más pobres. Son ellos los que más sufren. Ahora también lo que compramos por semana es la verdura y la carne, que también vas a comprar hoy está a un precio, mañana lo pagas 2, 3 pesos más y al otro día sigue aumentando. La inflación se ve reflejada en las largas colas que día a día miles de personas hacen por un plato de comida en los comedores populares. Muchísima gente más, muchísima. Yo te puedo tirar número 500, 600, pero por ahí son 800, son 1000, porque es una locura la gente que entra acá adentro. Muchos economistas calculan que las familias argentinas han perdido el 12% de su capacidad de compra desde diciembre. Recordemos que días después de asumir el cargo, Macri eliminó restricciones sobre el mercado de cambios, despidió a miles de empleados estatales, redujo barreras a la importación y liberó las exportaciones de granos. Pero lamentablemente hay una parte muy dolorosa y que, insisto, a mí es el primero que me duele, me desespera porque sé que hay mucha gente que está al límite, que le cuesta llegar y que cada uno de estos aumentos se transforma realmente en una barrera más. Pero créanme que he estudiado al máximo y estoy tratando de hacer lo mínimo posible para tratar de que acompañemos todos juntos este proceso. ¿Qué opinión le merece la reacción de la población a partir del aumento de las tarifas y de las imposibilidades que tiene mucha gente de poder pagar los servicios y el transporte? La reacción es la lógica. A mí me duele tener que hacer los aumentos.
uno querría, sabrá, en vez de aumentar, disminuir. La Argentina está lejos de experimentar el crecimiento que tuvo desde el 2003 hasta el 2012. Mauricio Macri y su séquito no dudaron ni un segundo en favorecer a los sectores de mayores ingresos de la sociedad. Quitó las retenciones al agro, lo que generó automáticamente, junto con la devaluación, una suba exponencial del precio de los alimentos. La inflación le ganó, después de 12 años, al poder adquisitivo de los salarios. Gobernar por decreto, demonizar a la oposición, y representar a los intereses más espurios del país, son algunas de sus características propias e intrínsecas, que ahondaron aún más la brecha entre todos nosotros. Para representarlo de manera ilegal en una negociación en nombre del gobierno de la ciudad. Lo cierto es que el año pasado Carrió estaba denunciando a Macri en persona por qué cargo. ¿Era? ¿Defraudación? ¿Cómo? Por defraudación. Por defraudación. ¿Sí? Textualmente, por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público
y violación de los artículos 248 y 249 del Código Penal. Entonces, para salvar la República, se va a aliar a un candidato al quien ella denunció hace un año por estafa. Abuso de autoridad, estafa, etcétera, etcétera. Pero además, recordemos que Macri está procesado, tiene un procesamiento en firme por un delito tan elegante como pinchar teléfono, como espiar gente. Por eso, entonces, hoy muchos recordaban... el nombre de la República se va a asociar a un tipo acusado de pinchar teléfono, que no es precisamente una actitud republicana. Por eso, Rolando, hoy recordaban, y hago extensiva la pregunta a Ricardo, hoy muchos recordaban políticamente el límite que había fijado Elisa Carrió en su momento, cuando dijo, mi límite es Macri. Uno puede entender que eso en su momento pudiera ser una definición ideológica, pero en este caso ya no hay una definición ideológica o política, hay una definición penal. Bullrich propone mayor seguridad. Cerca de Macri en lo ideológico, ella prefiere aclarar que con el presidente de Boca no tienen nada que ver. Somos como el agua y el aceite. Nosotros somos cristalinos, transparentes, tenemos convicción, ideas, una sola lista. Toda nuestra gente es gente que tiene realmente currículum, gente que se puede mostrar. No tenemos que esconder a nadie, ni tenemos al lado nuestro presentando planes gente corrupta. Nosotros somos el cambio, somos la transformación, somos la honestidad. Que haya sido derrotado Macri la verdad que era como un parto. Yo no podía creer, no sabía cómo le iba a poder explicar a mis hijos que empresarios ligados al robo del país pudieran ganar. Está claro que Mauricio Macri tiene una incompetencia feroz. Alguien le tiene que decir. You are stupid. Hay muchos títulos que merecerían la lectura, autopistas, el tema de las cloacas del Morón, Maderiva, Cacciatore, Pago Fácil, Sebel, Boca y Bianchi, la evasión fiscal y el contrabando, el Macrigay, Palacio, Chabrán, el Correo, de Narváez y Tinelli, Asia y China. Estas son las obras. ¿Y por qué no denunció el PRO? Obra y juegos. Y le pregunto al PRO también, y te pregunto, Rabino, porque vos estuviste, no es cierto que estuviste con Macri, estuviste primero con Tellerman. Y cuando estábamos en el banco, en el lugar de la derrota, vos apareciste festejando con Macri a los 5 minutos. Pero no importa. Irsa, Irsa, señor Elstein, todos los negocios estuvieron de acuerdo. Riva S.A., todos los negocios de acuerdo. Caputo, que opera a través de la empresa CES, vinculada al señor Caputo. Calcaterra y Cristóbal López son las empresas comunes. De ninguna manera. El PRO y el que me da justicia. Ahora ni te mediática ni las confrontaciones. Cosa, pero te pregunto una cosa. ¿Vos conocés el Código Penal que dice que el funcionario que en ejercicio de sus funciones y conociendo la existencia de un delito no denuncia tiene de 3 a 6 años de prisión? ¿No conociste ningún delito en la legislatura que hayas debido denunciar como funcionario público? No conocí. ¿En el templo tampoco? Tampoco. En la cama. Entonces, tampoco. Señores, no hay corrupción, tampoco. Lo ha dicho el rabino, no hay corrupción. Tampoco. No van a luchar contra la corrupción. Tampoco. Y esta es la gran diferencia entre estas dos listas que nos llevamos muy bien. Nosotros luchamos contra la corrupción y ellos no luchan contra la corrupción, y es la única diferencia porque